Yo soy Helen. Yo soy Caro. Yo soy Nel. Yo soy Emma. Y esto es Un Poco Rotos. Buenas, estamos nuevamente acá con nuestro programa Un Poco Rotos. ¿Cómo los trata el lunes? Estoy acá con Nelson y con Carolina. Hermoso lunes, vamos a decir, porque hace frío y yo realmente amo mucho el frío, así que mientras haya frío yo voy a ser feliz. Yo últimamente estoy bancando el frío, Yo con todas las pilas, arranqué la semana bien ahí arriba, desde tempranito ya trabajando y bueno, ahora para finalizar el día con la mejor compañía que son ustedes y nuestros queridos oyentes, así que más que feliz. Bueno, yo también estoy muy feliz, pero bueno, a diferencia tuya, yo arranqué con mucha fiaca hoy, te juro, me costó un montón levantarme, ya llegó el frío, llegó la lluvia también hoy muy temprano, 6:30 ya estaba lloviendo y bueno, después se despejó bastante, la verdad que me puse contenta por eso, pero también laburé muchísimo el día de hoy, así que me pegó una siestita. Relajé así que no un me poquito. molesten hoy. No, estoy distendida, estoy relajada para hacer este programa de hoy, que estoy también muy feliz, a pesar de, bueno, que siempre traemos temas bastante crudos, ¿no? Pasó el 24 de marzo y algo que me parece que está sucediendo un poco en las redes sociales es esto de empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué son 30.000? Hay mucha gente que empieza no solamente a ponerlo en duda, sino a decir barbaridades sobre esta situación, ¿no? Y la verdad que es indignante muchas veces, ¿no? Ver a jóvenes y también adultos, ¿no? Poner en cuestionamiento este tema que nos parece fundamental que cada uno de los argentinos reconozca, ¿no? La historia, qué es lo que pasó. Y bueno, por eso me parecía muy importante y muy relevante, ¿no? Tocar esta temática hoy. Quizá como que en esta fecha resalta un poco más el negacionismo, pero digamos la verdad que hace rato que viene la gente con diciendo cualquier cosa y aparte afirmando cosas sin ni una base. De hecho, la mismísima Casa Rosada sacó un video que bueno, nada, muchísimas cosas de las que se afirman ahí como la única verdad se pueden refutar, así que ya ese sería el primer reflejo del negacionismo que estamos llevando adelante como país, ¿no? Si ya el mismísimo gobierno puede ser negacionista libremente, creo que cualquiera también se siente liberado, ¿no? Para hacerlo. Además, que es muy doloroso, sobre todo para aquellas personas que incluso hasta el día de hoy no saben nada de las personas que perdieron, hijos, padres de familia, etcétera, bebés, ¿no? Hijos de desaparecidos. Incluso se habla así, ¿no? Con tanta soltura de un tema que es tan difícil. Bueno, nosotros somos de una generación que quizás creció entendiendo la historia y que nos vinieron contando la historia, ¿no? Pero hubo mucha gente que lo vivió muy de cerca. Por eso nosotros, al día de hoy, vamos a presentar una columna en la que te vamos a contar un poquito a resumido y contado así medio a lo criollo como me gusta decir a mí, porque si te seguís preguntando por qué son 30.000, nosotros te lo vamos a contar. Viene en argento. Viene en argento. Vení, que te lo cuento en argento. Desde 1976 a 1983 nos comimos una dictadura militar. Hashtag terrorismo de Estado. 30 años después, los yanquis revelan nuevos documentos desclasificados que delatan cómo los milicos habían matado, torturado o hecho desaparecer aproximadamente a 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. Y todavía faltaban 5 años para que nos devuelvan la democracia. La casa está en orden y no hay sangre. En todo este tiempo existieron 814 centros clandestinos de detención donde se torturaba, violaba y asesinaba a todo aquel que pensara distinto. Si cada centro hubiera alojado 37 personas, llegaríamos a la cifra de 30.118 personas detenidas o desaparecidas por el terrorismo de Estado. Eso sin contar los 400 o más bebés nacidos en los centros clandestinos de detención, de los cuales al momento ya son 139 los casos resueltos. Tarea que solo es posible gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Te contamos esto porque el conocimiento nos hace libres para construir memoria, buscar la verdad y reclamar justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Cuando te digan que no son 30.000, créeles, porque son muchos más.
Bueno, interesantísimo. Damos las gracias nuevamente a Emanuel, ¿no? Que se encarga de hacer estas ediciones maravillosas, que está del otro lado ahora en la producción acompañando a los compañeros. Y a partir de acá me parece importantísimo que entendamos por qué son 30.000, ¿no? De qué hablamos cuando decimos 30.000, que obviamente son muchísimos más. Creo que de este lado es del lado en el que más quisiéramos saber cuál es la cifra real de la gente que desaparecieron, así que me parece importante remarcar eso también en cuanto a los números, que se hizo una cuenta, ¿no? Ahí como para imaginar, si hubieran sido 37 por cada centro clandestino que había en el país, sabiendo que la realidad era que entraban cientos por día de detenidos en cada centro clandestino. Entonces, ya con el mero hecho de saber que la realidad superaba este estimativo que nosotros quisimos acá dibujar un poco como para darle una forma, tenemos que saber que la magnitud fue mucho más que 30.000. Y más allá de los que fueron desaparecidos y los que no, las secuelas que les quedaron a las personas que lograron salir de esos lugares, de esos centros clandestinos de detención, no pudieron tener una vida normal como cualquier persona. Entonces los daños son de una magnitud que no podemos llegar a medir ni siquiera contando con ese número. Me parece eso importante decir con respecto a la cifra, por lo menos. Y tener en cuenta, ¿no? Las secuelas, no solamente de las personas que lograron salir con vida de esos centros clandestinos, sino las secuelas que dejó en nuestra sociedad. Me parece que la discusión de si fueron o no fueron 30.000 desaparecidos, que como dijimos en el video que acabamos de pasar, seguramente fueron muchos más. Me parece que poner en cuestionamiento esa cifra es sacar del eje cuál es el planteo que realmente se tiene que hacer la sociedad, si es justamente ¿queremos volver a vivir algo así? No, bueno, entonces recordémoslo, recordemos qué es lo que pasó, cómo sufrió nuestras generaciones pasadas y las venideras también, ¿no? Porque quedamos con el recuerdo y también vemos todavía hoy en día que siguen apareciendo nietos de desaparecidos, de estas abuelas de Plaza de Mayo, de estas madres de Plaza de Mayo. Cuántos niños, ¿no? Fueron cautivos, arrebatados su historia, ese derecho tan importante que es el derecho a la identidad. Como hay personas que todavía no pueden hacer garantía porque no saben qué es lo que pasó con sus padres, con sus madres. Y pensar, ¿no? También la censura, la verdad es que es un tema que me pega muy derecho porque pienso, ¿no? En todas las personas que vivieron esas situaciones y cómo sería hoy en la actualidad si volviera a pasar algo similar. Ser conscientes de que muchas de las personas que yo conozco hoy en día serían desaparecidas. Me parece que eso es lo que la gente debe pensar y analizar y repensar y conmemorar y demás, en vez de pensar en la cifra, porque claro, la cifra nunca la vamos a conocer, no por culpa de las abuelas de Plaza de Mayo ni las madres de Plaza de Mayo, sino justamente por la eliminación de todos esos archivos, de esos papeles de las juntas militares, ¿no? Que por culpa de ellos nunca vamos a conocer la cifra. Entender quién es el verdadero culpable, porque la verdad que me lastima muy profundamente ver en la televisión cómo menosprecian o tratan de corruptos a quienes hicieron la tarea de recuperar la historia de estos desaparecidos. Me parece como que desvían completamente el sentido del análisis que se debe hacer. Sí, qué importante pensar, ¿no? En estas tres palabras, memoria, verdad y justicia, sobre todo porque bien como vos decís, hay que entender la historia, ¿no? Hay que entender de dónde venimos, qué le sucedió a nuestra sociedad para estar en el lugar en el que estamos hoy, para que también se valide el argumento violento que hay hoy. Me parece importante que podamos entender que es importante conocer la historia para poder saber dónde estamos parados y dónde no tenemos que volver nunca más. Me parece que quizás la banalidad en el discurso, ¿no? En la provocación también en esas situaciones tan dolorosas y tan sensibles, también tiene un sentido, tiene un para qué de fondo, que tiene que ver con desviar un poco la mirada hacia otro lado, donde te provoco, donde te genero esta incomodidad, donde toco un tema
tema sensible, no solo para vos si tenés alguna persona cercana que fue desaparecida en ese tiempo, sino también para todos aquellos que vivieron ese tiempo, ¿no? Que vivieron esa censura donde no podían decir lo que pensaban, donde no podían reclamar nada, o donde eran detenidos en el colectivo porque así le pintaba a los militares y si decías algo te fajaban. Me parece importante que entendamos que las juventudes de esos tiempos no tenían todos los quizás privilegios o derechos, ¿no?, que hoy por hoy tenemos nosotros, y que no tenemos que validar eso que se está diciendo, porque es justamente darle lugar a la violencia y es justamente aprobar de alguna manera algo que venimos tratando de sanar como sociedad, ¿no? Sí, no sé, amiga, qué va a pasar ahora después de este retroceso, que es para mí lo que demuestra, ¿no?, un retroceso, pero tiene que ver más, creo yo, también con dejar de hablar las cosas. Creo que muchas veces lo dijimos, como que a veces damos por algunas discusiones por cerradas, como hay cosas que ya no se tienen que hablar, y como esto, ¿no?, la identidad de nuestro país con estas 3 palabras, memoria, verdad y justicia. Y de repente ver de nuevo como decía Nelson, que hasta los medios de comunicación replican este tipo de información que lejos de crear claridad, que sería lo que supuestamente quieren hacer, ¿no?, planteando este otro lado de la historia o esta historia que no se conoce. Yo creo que la historia se conoce completa y sabemos todos perfectamente que los militares no iban a buscar solamente a guerrilleros o a gente que llevaba a cabo actos de violencia. Los militares se llevaban a maestras, se llevaban a activistas, a personas que ayudaban. Es una locura ponerlo como una guerra, ¿no? Que para mí eso es lo más loco de pensar. Si fue una guerra y la hubo en un momento, creo que tardaron 3 meses en neutralizar a las personas que podían llegar a ser una amenaza, y todos los años restantes fue un puro placer, ¿no?, para ellos, calculo yo, porque como lo cuentan algunos sobrevivientes, en la tortura y en todos los actos de violencia que llevaban contra ellos y contra sus personas, había un disfrute atrás de eso. Así que nada, estaría bueno que como ciudadanos mínimo no nos dejemos engañar porque nos vienen a tirar tipo como, bueno, ahora esta es la verdad que no te contaron. No, la verdad siempre estuvo y está al alcance de todos, y tanto ayer como hace 5 años, como dentro de 6 años, vamos a poder seguir buscándola todos, pero bueno, depende también de cada uno con qué se quiere quedar y cuáles son los mensajes que quiere replicar, ¿no? De mi parte, a mí me gusta replicar esto. Creo que coincidimos con los chicos en que Nelson siempre lo dice, ¿no?, y es una frase que se usa mucho, y que si no conocemos nuestra historia, básicamente estamos condenados a repetirla, y es lo que pasa, ¿no? Vemos cómo cíclicamente, por lo menos en la política ahora, se da una espiral de volver al mismo lugar una y otra vez. Entonces estaría bueno que no dejemos, ¿no?, que sigan tirando de la soga, porque en un momento nos vamos a quedar sin soga. Y ahí sí que no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, por ahora por lo menos poder dar nuestro punto de vista ahora que podemos, porque como dijo Nelson, quizás si viviríamos en otra época seríamos nosotros a los que estarían buscando nuestras familias. Así que nada, me parece importante no desvalorizar eso, ¿no? Que la gente que buscaba una mejora para los estudiantes, para los trabajadores, para la sociedad, fue también secuestrada, torturada, asesinada, violada. Entonces, nada, no banalizarlo como si tan solo hubiera sido una guerra cuando no lo fue. Y eso sí yo lo puedo asegurar y lo puedo afirmar. No fue una guerra, fue una dictadura, fue terrorismo de Estado. Y bueno, a la actualidad que le gusta tanto hablar de la plata, para eso se usó tu plata, nenito, en ese momento. Para torturar gente. ¿Sabes qué pienso también en la censura que tuvieron los artistas, ¿no? En ese tiempo, no sé, León Gieco, que fue perseguido, después de un recital lo fueron a buscar los militares, y un montón de otros, Mercedes Sosa también, que por hacer su música, por hacer su arte, por utilizarlo también como fuente de comunicación, fueron perseguidos y censurados, ¿no? Y pensemos ahora, no sé, se me ocurre Lali Espósito, creo que es la única que le ha hecho frente a este gobierno, no sé si hay algún otro. Milo J, claro. Que también, ¿no?, han sido perseguidos. Bueno, ahora tenemos el mundo de las redes sociales y me parece que la hostilidad pasa un poco por ahí.
y dejemos hasta ahí porque... Sí, no, es que justamente nosotros cuando hacemos la queja, ¿no? De por qué se agarran de estos artistas que hablan y tienen un pensamiento propio con respecto a determinados temas, cómo vemos la persecución, y es preocupante justamente por nuestra historia, chiques. Justamente por nuestra historia. Porque no era que se perseguía solamente a una persona, se perseguía un pensamiento. ¿Se me escucha ahí? Bien. Bien. Ahí Me está. están ahí tirando desde el otro lado la data que no se escuchaba bien. Y yo mirá que grito. Pero la realidad es esa, que lo preocupante también es esa persecución que ya la vivimos en la historia de nuestro país, y es sumamente grave que pase en democracia. Exactamente. Porque si no, ¿de qué estamos disfrazando la democracia, no? Si no podemos decir lo que pensamos, si no podemos exponer que no estamos de acuerdo a ciertas políticas que tiene el gobierno nacional, si no podemos no solo decir lo que pensamos, ¿no? Sino no compartir ciertas cosas, no compartir discursos. Entonces no estaríamos hablando de una libertad primero y de una democracia honesta. Lo que tiene también de loco, ¿no? Es que en este contexto, por ejemplo, la humanidad ya te tira para un lado político. O sea, si vos sos humano, en esta época por lo menos sos zurdo. Si te importa el otro, sos zurdo. Si no te gusta este gobierno, sos zurdo. O sea que, nada, o sea, últimamente voy a empezar a escribir con la otra mano para ver si es verdad, porque no sé qué está pasando. Y eso también, ¿no? Es como decir, bueno, yo te impongo esta realidad. Y la realidad es que si no sos lo que soy yo, sos zurdo, que en la traducción de los altos mandatarios del gobierno nacional sería como tener la peste, básicamente. O sea, pensar en el bienestar de la sociedad es un mal que tenemos en la cabeza y del cual nos tenemos que curar, como esclavizándonos 18 horas por 2 mangos. Creo que esa sería una buena cura que se propone en este momento. Entonces, quizás no habría que ser tan extremos. ¿Viste cuando dicen, no, están exagerando ahora, comparar, como hicimos nosotros recién, comparar la censura o la persecución? Y bueno, o sea, los tiempos avanzaron. Yo creo que si bien no es que son dueños de una gran inteligencia las personas que están hoy en día en los altos mandos de la nación, tampoco son los peores idiotas que se van a exponer tanto como los militares en su momento, ¿no? Se piensan que los militares iban a decir, bueno, miren, acá son todos estos los que nosotros desaparecimos, la gente que nosotros matamos. Es como que siento yo y digo, al final, o sea, la lógica se usa para algunas cosas, pero para otras no. Y eso es lo que me está molestando un poco. Quizás son elementales para algunas cosas son así, asá, y otras tienen un montón de grises. Entonces, nada, empecemos a ver un poquito más los grises porque están. Y en este caso sería esto, ¿no? Como hoy en día, por más que existan redes sociales y vos puedas decir todo lo que pensás, como pasó con Milo J, que él en su momento decidió decirle a la gente que lo fue a ver, váyanse, no quiero que los lastimen, porque, digamos la verdad, habían preparado un operativo como si fuera que había una amenaza de bomba en la Casa Rosada, no sé. Fue de una magnitud muy grande y bueno, y obviamente la audiencia que tiene el muchacho encima son todos chicos adolescentes. Así que bueno, la ventaja que tuvieron quizás los chicos de la actualidad es poder avisar, ¿no? En su momento él poder cuidar a su público, cosa que quizás en otra época no hubiera pasado y se hubiera llegado al choque que bueno, terminaría siendo una mala noticia seguramente. Como todas las últimas cosas que vienen pasando, ¿no? Todas malas noticias, pero... Sí, no, a colación de lo que vos estás diciendo, Caro, ¿no? Pensar que esto no fue que surgió de la nada, fue un plan que estuvo planificado, ¿no? En distintas regiones de Latinoamérica, se sabe del Plan Cóndor, y pensar, ¿no? Ahora no estamos en una dictadura, pero vemos que hay muchas similitudes, como por ejemplo la liberación de la economía, vemos distintas coincidencias que uno lo llega a pensar que las cuestiones que están pasando en nuestro país no son decisiones que tomaron deliberadamente y que a partir de que Milo J quiso hacer un recital, no. Para mí hay un plan estratégico y es justamente para volver a suprimir los derechos de nuestros hermanos argentinos.
no quiero sonar conspiranoico diciéndolo, ¿no? Pero lo veo, hago un análisis, me pongo a reflexionar un poco, Claro. y uno llega a esa conclusión. Parecería que Todo va siguiendo el mismo caminito. Sí. Claro. Otra cosa para destacar, así como Elena, bueno, se hizo, contrapolamos o no, ¿cómo dijimos que era? Bueno, ¿Cómo era? sí, lo comparamos Palabras. con otra época, ¿no? Con otros músicos que la música era totalmente distinta. Pero bueno, ustedes fíjense que Milei no lo censura al Duki, por ejemplo, que habla de quiero plata, Claro. que todo bien con el Duki, yo lo amo, sus temas me resirven para salir a correr, todo bien, Duki. Pero él no censura esta música que quizá no tiene ni un mensaje, censura música que sí tiene un mensaje, que por ahí te dice, che, vos tenés que ser vos, es válido que te pasen cosas, no te tenés que conformar con lo que está pasando a tu alrededor. Es un poco loco que sea tan obvio y que la gente, o sea, no lo pueda ver, pero bueno, también es entendible, ¿no? Por esta cosa que yo pensaba antes, que es como que a veces hay discusiones que se cerraron, no sé por qué. Y después viene cualquier loco y te hace creer que no, todo este tiempo te estuvieron engañando, nadie te contó la verdad. Querido, si fuiste a la escuela, o sea, sabés lo que pasó en 24. Y si hoy me venís a decir que no, que me lavaron el cerebro en la escuela, que esto, que lo otro, no sé, ¿qué querés que te y diga? no O solo sea, eso, tenemos la información en la mano, o sea, en el teléfono, Tal en cual. internet, tenemos la inteligencia artificial, hay un montón de cuestiones, no es solamente en la escuela donde puedes conocer la historia y las cosas que ha transitado nuestra Argentina, ¿no? A mí me interesaría poder compartirles el número de WhatsApp, porque no lo dije al principio, así que lo voy a decir ahora, 11 68 98 75 92, para que nos puedan dejar mensajitos o nos puedan hatear o nos puedan decir lo que piensan en relación a estos temas, y también en nuestro Instagram, Radio Municipal FB. Estoy media chicata. en acá. todas las redes, como En Radio todas las Municipal. redes, claro. Y sumar, ¿no? También vos decís las redes sociales. Yo le recomiendo a cada uno que hable con su padre, con su madre, con su abuela, que conozca la historia, el miedo que tenían a denunciar, porque no era que los desaparecidos fueron denunciados, había gente que tenía miedo de hacerlo. Hay gente que tiene la duda de si fue hijo de un desaparecido, y también tiene el miedo de destruir a una familia, quizás a una identidad de familiar. Entonces, por ese motivo también les quería comentar que a través de las redes sociales también pueden encontrar la página de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que si tenés una duda, ¿no? sobre tu historia, lo que vivió tu familia, podés escribirles ahí. Y además tiene material muy interesante de todos los nietos que se recuperaron, y son historias fuertes, impactantes, y me parece que es también una biblioteca, si quieres decirse, para informarse y para conocer la historia de nuestro país. Está bueno porque, como vos decís, o sea, 30.000 son un número, y por ahí también nombramos a los niños que nacieron, ¿no?, en estos centros clandestinos de detención, que después fueron separados de sus familias y demás. Uno lo ve como un número, y lo que tiene de bueno entrar a esta página es que vos le podés dar una identidad a cada uno de esos números, de esos 139 son. Sí. 139 casos que ya están resueltos, tenés la historia de la persona y también de sus padres, ¿no? Entonces, está muy bueno para quizás sentirse un poco más interpelado, ¿no? Y dejar de banalizarlo, porque como dijimos, está como muy banalizado. Me voy a dejar de mover porque si no, creo que no se me escucha muy bien. Pero bueno, nada, me parece importante eso, ¿no? Quizás entrar y si te resuena un poco la idea de querer informarte y no conformarte, entrar a todas estas páginas que, como dijo Nelson, una biblioteca abierta de nuestra historia, ¿no? De alguna forma poder seguir viendo la herida, pero con un poquito más de profundidad. Ay, qué lindo eso. Ah, estoy así poética. Y bueno, y los dejamos con un temita de Charly García que lo amo. Y en un ratito volvemos. Pará. ¿A dónde vas? En breves continuamos con Un Poco Rotos. Bueno, estamos acá nuevamente. ¿Cómo la están pasando, chicos? A mí me importa saber cómo la están pasando, cómo fue el primer bloque. Mira, te digo que para la preparación del primer bloque
sufrí mucho porque la verdad es que es una historia, es muy fuerte, ¿no? Sí. Uno pregunta a su madre, a su abuela, a sus compañeros de trabajo y la verdad es que cada historia que te cuentan es durísima y bueno, para este bloque estaba con ese nerviosismo de poder transmitir, ¿no? Todo lo hablado con estas personas. También hay que decir que para hacer la columna que pasamos en el primer bloque, nos juntamos y estuvimos como 4 horas indagando en el tema, como para poder hacer un resumen, ¿no? de la primera columna, que bueno, elegimos que sea esto, explicar por qué son 30.000. Pero bueno, nada, sí les digo que por más que estés con amigos y no sé, compartiendo algo, lo que sea, es imposible no sentirte atravesado por la situación, pero más que nada por esto, ¿no? Que decimos, creo que es más loco el hecho de pensar que uno siente la empatía de decir, o sea, si yo hubiera estado ahí me hubiera pasado, porque realmente creo que nosotros estamos... no voy a decir somos personas que pensamos diferente, creo que todos pensamos diferente en distintas cuestiones, pero bueno, creo que el discurso o los pensamientos que se condenan hoy en día y que se ven como los malos, son justamente a los que nosotros tenemos inclinación, que es porque somos unos zurdos. Peronista, querida, yo peronista. Exactamente. Sos zurdo, básicamente, ¿sí? Y bueno, y estamos a vísperas de una fecha también muy conmemorativa, ¿no? Que es el 2 de abril. Recordemos que en 1982, el 2 de abril, sucedió la Operación Rosario, donde los soldados de Malvinas fueron a darle... a generar, bueno, fue la guerra, ¿no? Contra Inglaterra, Gran Bretaña, fue el gobierno de Galtieri, ¿no? Donde, bueno, también era una época donde la Argentina estaba atravesando un contexto social de mucha sensibilidad. Recordemos, en 1974 fue la muerte de Juan Domingo Perón, también estábamos transitando la dictadura militar en su momento más, digamos, más violento. Y bueno, y entonces Galtieri en esta situación se siente como fuerte, ¿no? Porque él promociona de alguna manera esta guerra como, bueno, vamos a ir a recuperar las Malvinas como pueblo, la Argentina tiene que apoyar esto porque le vamos a hacer la guerra a Inglaterra. Ahí en un acto improvisado generó esta guerra, la adelantó, porque el 30 de marzo de 1982 se genera una de las movilizaciones más grandes en la Argentina en contra, por supuesto, de la dictadura militar, ¿no? Entonces Galtieri dice, bueno, entonces en este momento donde hay tanta revolución, donde el pueblo está organizado y demás, adelantemos la guerra. La guerra había sido pensada para mayo y julio, más o menos, ¿no? En un intento de consenso, de bueno, a ver, pensemos, a ver qué parte va a ser para mí, qué parte va a ser para Inglaterra. Inglaterra no cedió. Entonces se organizó la guerra y se adelantó. Para el 2 de abril de 1982, los soldados ya estaban en las Islas Malvinas. A nosotros nos interesa poder mencionar esto, no solamente porque también va a haber una vigilia el 2 de abril, ¿no? Mañana, sí, mañana. Empieza mañana. Ahora vamos a pasar mucha más información, por supuesto. Me parece también importante, hablando de memoria, ¿no? Poder traer todo el contexto en el que estaba transitando la Argentina en ese momento. Bien, la vigilia, para quienes quieran participar, la Asociación Civil Malvinas Soledad te invita a acompañar a nuestros héroes en una noche de homenaje, recuerdo y respeto junto a los veteranos de guerra. Va a haber una misa en honor a los caídos, la presentación de conjuntos musicales, ¿no? Para pasar el momento, esperando juntos las 12 horas del 2 de abril. Que me parece importante, ¿no? También comentar que tenemos a nuestro compañero Fede Piri, que el año pasado falleció su padre, que era excombatiente, y está llevando adelante esta convocatoria, ¿no? Y me también parece se va a hacer un homenaje a él, importante a su padre, remarcar eso, ¿no? Que también va a ser un momento para recordar y con mucho respeto y emoción a uno de nuestros héroes de Malvinas, que era Piri Martín. Sí, y teniendo en cuenta, ¿no? Y tomando esto, bueno, aparte de que Elena ya nos dio un buen contexto histórico de por qué es el 2 de abril que vamos a... No es solo un feriado, gente, porque yo, viste, Claro. la gente me dice es feriado. ¿De qué será? No sé, viste, ya nadie sabe nada, ni qué día es el Día de la Bandera, Sí. te digo. Me parece importante recordar que en esos momentos también los veteranos que hoy son veteranos de Malvinas, en su momento eran pibes que fueron forzados a ir a un campo de guerra, no solo
como dijo Elena, de manera improvisada, sino que totalmente indefensos, si vamos al caso, en comparación con la experiencia que tenía el ejército contrario y obviamente el armamento, y también teniendo en cuenta cómo se organizaba acá la sociedad para ayudar a las personas que estaban en Malvinas y que tiempo después se conozca la verdad de que esa ayuda nunca llegó. A esos pibes nunca les llegaron las cartas de sus familias, nunca les llegó la comida que le enviaban, el abrigo que le estaban enviando. Muchos de esos pibes no murieron allá a manos de los ingleses, sino se cagaron de frío y se cagaron de hambre y terminaron muriendo. Entonces está bueno también saber qué tipo de responsabilidad tenía el gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Eso es lo que me parece importante remarcar con respecto a que Elena nos contaba, que bueno, obviamente estábamos en el momento más duro de la dictadura, en el que estaba haciendo el choque social más grande, y bueno, ellos decidieron hacer esto, y muy importante, ¿no? Como vos dijiste, se sintió poderoso, ¿no? En ese momento, Total. y evidentemente en este país, si le damos poder a las manos equivocadas, los que terminan sufriendo, como siempre, son los eslabones más bajos, en distintos contextos y enfocados de distintas maneras, en la guerra de Malvinas, con la dictadura militar, con un gobierno de derecha, por lo menos acá en Argentina. Lo que siempre se vivió es de alguna forma la desidia, pero bueno, en el caso de Malvinas me parece importante remarcar eso, y que si alguien quiere conocer sobre Malvinas, aprovechen que los veteranos todavía hay muchos que están con nosotros y les pregunten. O sea, simplemente pregúntenles y de esa forma quizás van a entender a qué me refiero yo cuando digo eran pibes que estaban indefensos y los mandaron a morir. Claro, con muy poca instrucción militar, con muy pocas armas bélicas, ¿no? Con una muy mala alimentación. Tampoco tenían el armamento ni la vestimenta adecuada. De hecho, hay documentales en los que se encuentran zapatillas La Flecha, no sé si ustedes alguna vez las vieron, que imagínense que para resistir el frío que hacían las Islas Malvinas en pleno abril, la verdad que fue... Además de eso, también me parece que hay que decir las diferentes torturas que recibieron, ¿no? A modo de disciplinamiento y de un poco a castigo, ¿no? Por parte de algunos oficiales argentinos. Entendamos que estábamos en un contexto de dictadura militar, entonces esta era la idea para que regía para todos, era con disciplinamiento, con tortura, con violencia, y también... Algo que me parece interesantísimo de resaltar es que, bueno, a nosotros en ese momento nos estaba gobernando Galtieri, pero en Gran Bretaña estaba Margaret Thatcher. Margaret Thatcher lo que hace cuando se declara la guerra, ¿no? Por las Islas Malvinas, es quitarle todos los privilegios que tenían las empresas argentinas en Gran Bretaña. Sin embargo, Galtieri no toca ni una empresa británica, es decir, les deja libre mercado, ¿no? Que hagan lo que quieran. Ahí es interesante también pensar las dos diferencias, ¿no? Entre gobiernos y las ideas de patria también, ¿no? Porque se están disputando un territorio. Al mismo tiempo, Margaret Thatcher también tenía sus quilombitos económicos en Gran Bretaña, así como estaba sucediendo en la Argentina, donde la dictadura se empezaba a quedar sin cartuchos, entonces había que dar como esta gran pantalla, ¿no? Y este gran espectáculo de la recuperación de las Malvinas. Lo que fue como una cuestión de decir, bueno, vamos a las Malvinas, plantamos bandera, hacemos guerra, y se terminan enfrentando a uno de los ejércitos mejor preparados del mundo de ese momento, acompañados también por la OTAN, ¿no? Que históricamente han sido aliados de Gran Bretaña. No solamente eso, sino que también fueron muy bien acompañados y aconsejados por Estados Unidos y también por lo que es Chile. Chile le abría el lugar para que las avionetas que iban a acribillar a los argentinos cargaran combustible, ¿sí? Y no solamente eso, también le abren el paso para que Margaret Thatcher después haga un atentado contra el crucero General Belgrano, ¿no era? Sí. Bien. Esto es importante entenderlo también, ¿no? Porque en un momento de guerra, en un momento muy vulnerable de la Argentina, donde un montón de pibes fueron a combatir una guerra con una muy mala preparación y sin un acompañamiento de todo lo que era el equipo militar, por decirlo de alguna manera, fue Estados Unidos el que apoyó
a esta guerra. Y fue Estados Unidos el que no solamente les dio las armas, sino también le dio los radares, les dio más herramientas tecnológicas para que ellos pudieran ganar esta guerra, ¿no? Y hoy por hoy nuestro presidente se apoya muchísimo en Estados Unidos, y no solamente eso, venera de alguna manera a Trump, ¿no? Y a toda la ideología que tiene Estados Unidos. Yo no me quiero imaginar lo que debe sentir un veterano escuchando en un debate presidencial al presidente actual decir que para él su inspiración era Margaret Thatcher. No me quiero imaginar lo que se debe sentir para los familiares, a quienes perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos en un buque de guerra. La verdad es que me parece que tiene que atravesar a todos los argentinos, no solamente a los que tenían un familiar ahí. Y también pensar, ¿no?, la mentira que predominaba en ese momento, porque en algún momento veían titulares en los diarios diciendo que iban ganando la guerra, cuando en realidad la estaban perdiendo, cuando estaban perdiéndose vidas argentinas. Creo que también perdón, el que te interrumpa, de lo que dijo él, está bueno resaltar esto, ¿no? Que mientras quizás Gran Bretaña tomaba otras decisiones también estratégicas sin arriesgar ninguna vida, como lo era, no sé, quizás limitar a las empresas argentinas allá, nuestro gobierno no tomó las mismas decisiones, no quiso ser estratégico o quizás un poco más diplomático, ¿no? Y evitar lo que era un enfrentamiento entre seres humanos que, bueno, como siempre pienso yo, por lo menos en una guerra nadie gana porque todos pierden seres humanos, pero bueno, uno se queda con el territorio por el que pelea. Siento que está bueno verlo así, ¿no? Una persona en el poder que no está hecha para eso va a tomar decisiones como lo que conoce, ¿no? Y un militar lo que conoce es la guerra, gente, o sea, creo que pensar también en que los militares estuvieran al mando era un poco eso, ¿no? Que para ellos es civilización o barbarie, y si no es como yo quiero que sean las cosas y te tengo que exterminar. Para ganar te tengo que exterminar, también por eso creo que la dictadura lo llamaron como que fue una guerra, porque es el terreno en el que ellos se mueven, pero bueno, pudiendo tomar otras decisiones, como dije antes, como la que tomó Margaret Thatcher quizá antes de bombardear un buque, nuestro gobierno decidió hacer otra cosa totalmente diferente, creo yo, como vos dijiste, haciendo un análisis en favor de bajar un poco los humos de la locura que se vivía en la sociedad en contra de la dictadura. Justamente, bueno, los distraigo con otra cosa. Me vas a acordar algo. Te distraigo con otra cosa mientras te vacuno. Y no sé si a ustedes también les hace acordar algo, pero bueno, a mí me hace acordar a la época actual. ¿Qué quieren que les diga? Todo lo traemos a la actualidad, pero porque es el análisis, ¿no? Vemos los mismos mecanismos, las mismas ideas, los mismos planteos. En ese entonces, en la dictadura, se hablaba mucho de la libertad, ¿no? De que nos iban a liberar, la libertad, y la libertad era justamente la libertad de que no piense lo mismo que yo y te pueda matar. Tenía la libertad de matarte, básicamente, la libertad de secuestrarte, la libertad de censurarte. Esa es la libertad de la que hablaban, y me parece que también es la libertad de la que están hablando ahora. Lo que es un poco loco, le rebajaba la energía, ¿no? Él venía muy... no, pero que estaban en dos muy... A mí me parece un poco loco, como siempre digo, como nosotros como sociedad quizá, yo lo veo hoy, ¿no? Tengo por ahí sobrinos y demás, y en la escuela ellos aprenden, por ejemplo, ahora el 24, no sé, tuvieron que hacer afiches, exponer y demás. Y igualmente el mensaje de TikTok, o sea, no sale de la cabeza, ¿entendés? Por más que lo aprendas, como dijo Elena, y te lo enseñen, también pasa por la capacidad que tiene uno de ponerse en eje, ¿no? En esa situación. Yo creo que me pasa, ¿no? Y lo hablo y dice, sí, hice el trabajo práctico, bueno, esto, lo otro, pero en su mente el discurso que sigue predominando no es la historia, sino justamente este otro lado de la historia que supuestamente están mostrando ahora, cuando en realidad la historia es solo una. Uno elige en qué lugar posicionarse, si en los que mataron, violaron y torturaron, o en los que sufrieron. Entonces, bueno, como sociedad es algo muy común que terminemos peleando entre nosotros, entre ciudadanos comunes y corrientes, mientras que los poderosos siguen haciendo de las suyas. Ya sabemos que no siempre toman las mejores decisiones en cuanto al pueblo, y bueno,
mismo ahora, nada que ver lo que voy a meter con Malvinas, ¿no? Pero estamos viendo ahora con el tema del acuerdo, lo que dijeron, bueno, si no se da el acuerdo, vamos a seguir con la que veníamos. O sea, ustedes van a seguir sufriendo y ninguna promesa se va a cumplir porque todo es culpa de los demás y nada es culpa de ellos, obviamente. O sea, eso también es como poder traerlo a la realidad actual, que es eso, ¿no? Los poderosos de este, ¿cómo se le podría decir? De esta especie, tienen una gran facilidad para responsabilizar a otro de lo que ellos hacen mal o lo que no logran hacer. Y nosotros, quizás como ciudadanos, tenemos una gran facilidad para olvidarnos de lo que nos conviene cuando nos conviene, así que nada, estaría bueno ser un poco más críticos y que estas fechas que llegan ahora, ¿no? Como lo fue el 24 pasado y ahora el 2 de abril, poder ser un poquito más nacionalista y viste como te pones la camiseta cuando se juega un partido de clasificatoria para el Mundial o no sé, o son los Juegos Olímpicos o lo que sea y seamos argentinos y respetemos nuestra historia, respetemos las personas que dejaron la vida para que nuestro país tenga las cosas que tiene, que nada, como ya lo dijimos muchas veces, para que hoy tengas un boleto estudiantil, hubo gente que tuvo que sufrir un montón, que la luchó y la peleó y no por eso es algo que no te lo van a quitar nunca. Entonces, en honor a eso es ser argentino, es darle valor al legado que dejaron todas estas personas en los peores momentos que sufrimos como país. Me parece eso, ¿no? Ser nacionalista es ponerte la camiseta y defender el legado que dejaron las personas que estuvieron antes. Creo que eso como pensamiento personal quizá. Y también reivindicar, ¿no? Con acciones y con ideas, con proyectos, con palabras, la historia de todos estos hermanos que la perdieron la vida en el camino. Así que sí, coincido plenamente, Caro. Sí, los que no la perdieron quizás en la guerra, ¿no? Y volvieron de esa guerra, que también fue eso, fue como una derrota que la sociedad argentina también se las hizo sentir, ¿no? A todos aquellos veteranos, bueno, héroes de Malvinas. También eso, ¿no? Era un perder o ganar, y bueno, y si ganabas, genial, te reaplaudíamos y todo, pero si perdías, incluso con toda esa carga en la memoria, ¿no? En la experiencia que tuviste que transitar, donde viste gente morir, donde perdiste quizás a un amigo, donde pasaste hambre, pasaste frío, aguantaste torturas, y después llegar y que la sociedad te diga que no ganaste la guerra desde ese lugar, ¿no? Con ese vacío, me parece que también es como para pensar en verdaderamente fueron héroes, verdaderamente fueron a enfrentar una guerra donde fue una cosa muy improvisada, fue una cosa muy de decir, bueno, a ver, en este momento de la Argentina, hagamos una guerra, peleemos por esto. También es importante entender, hablando de la historia, que las Malvinas fueron peleadas, por decirlo de alguna manera, desde hace muchísimos siglos atrás. Los españoles, los franceses, los chilenos, Inglaterra, todos ellos se pelearon por nuestras islas. Hasta que la Argentina se independiza y dice, no, es territorio nuestro. ¿Por qué? Porque vos vas al lugar y ves un paisaje patagónico que es muy propio de la Argentina. Hay una cuestión territorial que tiene que ver con los paisajes que tiene nuestro país, y que eso, por más que hayan banderas de Inglaterra, es imposible negarlo. Así que también me parece importante entender que, bueno, lo seguimos recordando el día de hoy, ¿no? De que las islas son argentinas. Efectivamente, para nosotros eso siempre va a ser así. No solamente por la cantidad de soldados que murieron en esa guerra, sino también porque tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con el paisaje de nuestro país. Así que, bueno, recordemos nuevamente que mañana, 2 de abril... Sí. Mañana 1 de abril. Mañana 1 de abril. Perdón. Comienza la vigilia Perdón. a las 19 horas, si Sí. no me equivoco, y continúa hasta las 2 a.m. del 2 de abril, que sería un nuevo aniversario de... Sí, sería ahí en el monumento, en Ruta Provincial 36 y Dardo Rocha, ahí en el cruce de Florencio Varela. Así que les invitamos a participar a todos les que están del otro lado. Así Sí, es. por favor. Quería agregar una cosita más con Sí. respecto a lo que venían conversando ustedes. Nada, a mí me parece como muy loco pensar, como dijo Elena, que ellos volvieron y la gente
lo que expresó fue un rechazo hacia ellos, una discriminación desmedida en algunos casos. Entonces está bueno como sociedad que lo hayamos reivindicado, pudiéndolos homenajear ahora a los que están en vida y a los que no están, bueno, por lo menos poder hacerles un homenaje. Creo que nada, de eso se trata, no es coincidencia que en la actualidad haya funcionarios, como dije, de los altos mandos de la nación yendo a dar discursos, por ejemplo, a Estados Unidos, diciendo que la Patagonia es hermosa y tenemos una gran reserva de agua y tenemos los mejores lugares, los mejores climas, lo mejor todo, que lo único malo es que está lleno de argentinos. Si un funcionario de nuestro país va a otro país y expresa esto, yo creo que como argentinos mínimamente estamos perdiendo un poquito el respeto por lo que somos. Así que me gustaría que la gente se indigne un poquito más por lo que está pasando ahora, que hay gente dando estos mensajes y la realidad es que lo que hace lindo a la Argentina, sí, tenemos paisajes hermosos, tenemos lugares hermosos. Creo que también por eso es un espacio tan codiciado. No solo Argentina, sino Latinoamérica. No han sido tontos los que han dicho que las potencias nunca van a querer que Argentina se ponga en pie, porque después de eso atrás viene Latinoamérica entera. Entonces dejemos de ser tan ingenuos con respecto a los mensajes que tomamos y reproducimos. Y bueno, y decidamos ser un poquito más polémicos. No sé, arriesgarse un poquito más. Gente, dejen de ir a lo seguro. Lean un poquito más. Piensen si realmente nos enaltece como argentinos que alguien vaya y diga que lo peor que tiene Argentina somos nosotros. Es eso lo que está pasando hoy. Y más allá de que es importante, como dijimos recién, la memoria, creo que es para hacer este ejercicio, ¿no? Y darte cuenta cómo hoy estás permitiendo que nuevamente se vuelva a ningunear lo que somos como nación y la historia que tenemos, pisotearla y decir que fue falsa solo porque a alguien se le ocurrió hoy tirar un par de boludeces en un video y decir que la historia es así. La historia es una sola y uno decide en qué lado posicionarse. Lo repito nuevamente para que sepan que nosotros solo tenemos un lado, y si sos un ciudadano común, nunca tendrías que estar del lado de los poderosos, básicamente porque no lo sos. Ay, amiga, ahorita estás con frases Hoy estoy poética. Sí, me quedo como pensando, wow, Sin viste palabras. como que sí. Hay que rellenar el tiempo. A mí dale que nos quedamos sin que decir y hay que llenar el programa y bueno, yo un poco y lo ella lleno. arranca, viste, No ahí la a paraba. filosofar. Pero que ahora hace media hora teníamos que terminar. La gente de la producción ya se fue, Carolina. Bueno, gente, como le decía en esta vigilia de la radio mundial. Bueno, yo puedo aprovechar estos minutitos que nos quedan. para mandarles saludos a todos los que nos están escuchando, pero en especial a mis compañeros de trabajo que me dijeron que me iban a escuchar y me dijeron mandame un saludo y bueno, acá lo estoy haciendo. Y a la 30 de marzo, que fue un nuevo aniversario en el día de ayer y había un plenario ahí en el PJ, así que bueno, un saludo, ¿no?, a todos los compañeros que trabajan por el futuro y el bienestar y ofrecen una propuesta y una alternativa de gobierno para la felicidad de nuestro pueblo, básicamente. Así que agradecemos a quienes cumplen esa tarea. Así que creo que a nadie más. Bueno, y a Emma, y a la producción. A Emma, muchas gracias. A Emma, Gustavo. que lo está dando todo. A Gus, a Eli, que A como Eli. siempre, buena onda, nuestro amigo. Es porque es de Géminis, amiga. Viste claro, que los porque geminianos otro día vamos a hablar de los estado de signos. ánimo. Otro día vamos a hablar de los signos, vamos a hablar de la carta natal de algún político. Ay, me encanta. Me encanta, Para me que encanta. sea un poquito más de nuestro estilo de programa y a la vez incluyamos otra cosa. Y bueno, otra cosa que les digo, si quieren mandar mensajes a... ¿cómo es el Instagram de Un Poco Rotos? Un poco rotos, Florencio Varela. Un Poco Rotos, FB. y nos buscan y nos mandan de qué quisiera que fuera la próxima columna de Te lo cuento en Argento. Si quieren tirar ideas de algún conceptito que estaría bueno que expliquemos, también será bienvenido. Y bueno, por mi parte creo que ya me quedé sin palabras por el día 31. Mis últimas palabras del mes. Mañana será un mes nuevo, así que... creo Deja que- de mentir, Carolina. Ahora salimos acá y no para. Como les dije... Bueno, un besito, ¿no? ¿Te Bueno, digo? sí, un besito. Yo también quería agradecerles. Bueno, tuvimos un trabajo ahí de campo, bastante, de unas horitas estuvimos el otro día para generar este programa, también para generar la columna, que se vienen muchísimas más, obviamente. Agradecerles por ser equipo y por poder coordinar acciones con ustedes y a todo el equipo que está del otro lado, por supuesto. Así que Que se
nos ahora quieren transferir el alias es. No, mentira. Bueno, muchas gracias. Y hasta acá llegamos. Bueno, gente, sí, les Dejamos con mandamos Charlie un besito nuevamente. a todos, que tengan una hermosa semana y bueno, nos vemos al inicio de la próxima semana. Producción Gracias corte. por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Un Poco Rotos.